¿Tú dirías, Fico, que el Fedro es el diálogo más importante de Platón? No, no creo que sea el más importante, pero sin duda es uno de los más importantes y posiblemente también uno de los más hermosos. Sí. Creo que la República es más importante, a pesar de que ese criterio es muy relativo, porque el- la República está destinada a establecer una forma de gobierno. En cambio, el Fedro es todo un problema, porque ¿cuál es el tema del Fedro? Ya eso es problemático, ¿no? Claro, hay algunos autores, Schleiermacher, por ejemplo, que consideraban que el Fedro era un escrito de juventud y que estaba destinado exclusivamente a ser una especie de introducción a la manera como se entendía la retórica en la academia. Otros autores piensan de que es el problema del alma, otros que piensan que es el problema de la dialéctica. En realidad pueden ser todos esos temas. Claro, todos esos temas están. Están, claro, claro, sí, 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 sin duda, sí. Y además el tema de la belleza y de la locura divina del amor. Claro, la tella manía, La tella manía, la sí. tella manía y la reivindicación, de hecho, sin duda, de la locura, pues. Claro. El amor es una locura y la filosofía también es una locura. Tal vez vivir hoy en líneas generales sea un despropósito y una locura, ¿no? También una locura divina, en todo caso. Pero todo el tema este, pues, de cuando se habla del amor platónico, por ejemplo, que claro, en castellano ya ha venido a significar otra cosa, Sí, ¿no? no, no, claro. Es un amor de lejos, amor Eso sí, melancólico, sí, ¿eh? sí, un amor casto. Pero esta idea, pues, de que el amor es una locura y que sin embargo es la locura que nos acerca a los dioses, ¿no? Claro, claro, claro. Además es una locura que tiene una dirección que hace que en medio del desenfreno de la locura se mantenga la lucidez. Mm, La lucidez como una suerte de distancia frente a, en el caso de la filosofía, frente a los temas de la filosofía. De hecho, y en el Fedro hay una reivindicación, pues, de la locura frente a la tesis de Lisias de que la locura es negativa y en consecuencia la locura en el amor solamente lleva despropósitos, ¿no? Eso es algo que creo que hay que tener en cuenta, ¿no? claro. Sí, Y sí, distintos tipos de locura, dice Platón, además, ¿no? sí, sí, claro. No, no es cualquier locura, la locura inspirada por los dioses, Sí, 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 sin duda. que es la filosofía, pero no es solo la filosofía, sino que todas las artes, dice, inclusive Sí, sí. la profecía, ¿no? No, claro, claro, sin duda. Y en el término filosofía subyace la noción del eros. Mm, El eros, entre otras cosas, porque hay una vinculación muy grande, fonética, no es etimológica, entre eros como amor, pero en el sentido más pleno del término, y erotao, que significa yo pregunto. Erótesis es la pregunta. Y en el banquete o en el simposio, que es el nombre adecuado de ese diálogo, se ve claramente que el Eros no es una divinidad, es un daimon, o sea, es un ser que bifronte, digamos, un ser que participa de la plenitud y de la carencia, porque ha nacido el día de la celebración de Afrodita y el padre es Poros y la madre es Penía y Penía aprovecha de que Poros
está embriagado no con el vino, sino por el néctar, y como en algunos cuentos de las mil y una noches, en que las hadas violan a los mancebos dormidos, aquí Penía, que es la menesterosidad, aprovecha del sueño de Poros, que es el recurso. Poros, pues, es la salida. Poros es el camino, aporía es la ausencia de camino. Entonces nace Eros de esta unión desigual, y Eros hereda del padre y de la madre. En consecuencia, Eros es una realidad, es un daimon que posee y no posee. Como la estructura de la palabra erótesis, o sea, de preguntar, erotao. La pregunta también tiene esa característica bifronte que se ve, por ejemplo, en el Menón, la paradoja de la pregunta. Si sé, no pregunto, y si no sé, tampoco pregunto, porque no sé qué voy a preguntar. Y en esa paradoja, creo yo, que está el germen de la doctrina y las ideas. Que Platón lo que quiere es explicar cómo nosotros sabemos sin saber, que es de alguna manera la función que Sócrates ha desarrollado a lo largo de su vida con las preguntas, que son, pues, digamos, los instrumentos del saber. Decía Sartre que la pregunta era una forma de la esperanza. Y Heidegger decía que la pregunta es la piedad del pensamiento, que bueno, hay la famosa afirmación: en el principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne. Y lo que decía Goethe, que no había que decir en el principio fue el verbo, sino en el principio fue la acción, tat. Pero lo que yo creo que hay que señalar es que en el principio fue la pregunta. Porque inmediatamente nos hacemos la pregunta de qué cosa fue al principio. El hecho es de que cuando estoy hablando demasiado, ¿ah? No, al contrario, Fico. No. Estás diciendo cosas tan importantes, ¿no? Ese vínculo entre Eros y Erotao. Erotao Sí. parece tan extraordinario, ¿no? No, sí, Bueno, yo te lo he oído antes en tus clases, pero sí. me encanta escuchar eso porque, o sea, lo erótico tiene que ver con la pregunta, Sí, claro. ¿no? O sea, el erotismo está en la pregunta. Sí, sin duda. Y eso se aplica urbi et orbi. Pero además tiene plena actualidad. El hecho es de que cuando decimos filosofía, amor a la sabiduría, lo que debíamos decir es amistad a la filosofía, pero no, es correcto decir amor a la filosofía, porque lo que subyace a la filosofía no es la filía, sino es el eros. Lo que sucede es que en griego las formaciones con eros no son comunes, debería decirse erosofía. En cambio, las formaciones con la filía, sí. Filólogos, filántropos, el que ama a los hombres, la humanidad, o bibliofilia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, además lo increíble del término filosofía es que no es una traducción, es una transcripción, y posiblemente en todos los idiomas habidos y por haber, se dice filosofía, no se dice amor a la sabiduría. Por otra parte, cuando uno define la filosofía como amor a la sabiduría, si es que no explica qué cosa es el amor en ese sentido, como una fuerza de atracción, y qué cosa es
es la Sofía que está inmersa, uno queda como una especie de charlatán de lujo o un frívolo culto. ¿Usted qué es? Soy un amante de la sabiduría. No, por favor, ponga los pies sobre la tierra, ¿no? Y la filosofía, si hay algo que pone los pies sobre la tierra, es la filosofía. Por eso una vez un alumno me preguntó, ¿cuándo perdió piso la filosofía? Dije, la filosofía nunca perdió piso, la filosofía es el piso. Obviamente, no hay otra posibilidad de entenderla. Pero en fin, ahora hay una arremetida, pues tú lo debes saber, contra las humanidades. Total. En todas partes. Total, sí. Increíble en el colegio Humboldt, que es un colegio que sigue las directivas y las normas de los alemanes. Filosofía había hasta hace unos años. Se enseñaba filosofía en secundaria, a pesar de que los programas de educación no la contemplan. Y sin embargo, de Alemania llegó la orden de eliminar ese curso. ¡Qué horror! De Alemania, que se supone que es el país de la filosofía. En realidad, a mí me parece una barbaridad que no se enseñe filosofía en lo que la gente erróneamente dice la currícula. No, es el currículum. La currícula es el plural, pero la gente dice la currícula. No, en los currícula de los colegios, o sea, del Ministerio de Educación, debería de haber un curso de filosofía. Ahora que no basta un curso, ¿no? Porque hay que ver la manera como lo hacen, además. No, sin duda, sin duda. Bueno, pero volviendo al Fedro, yo quiero preguntarte o que nos digas un poco sobre por qué es que el Fedro termina hablando sobre el diálogo y la dialéctica. O sea, en la parte final, ¿no? Sí, ¿no? Y haciendo un elogio de Isócrates, que era un enemigo de Platón, que tenía una escuela, que era la escuela que competía con la academia, ¿no? Bueno, yo creo que era importantísimo para Platón dejar en claro los términos de la auténtica dialéctica y rescatar de alguna manera la retórica de las garras de los sofistas, porque Sócrates lo que quiere es mostrar que la retórica no puede postular simplemente al convencimiento, o sea, pensar que la finalidad de la retórica es convencer a un auditorio de una verdad determinada. Y Lisias opta por una tesis que es contraria, digamos, a la aceptación común, que es concederle sus favores al no enamorado, porque lo que normalmente se pensaba y se piensa es de que es al enamorado, ¿no? Pero eso lo impugna Platón. ¿Por qué? Porque para los sofistas no había una verdad ante la cual había que rendir cuentas. La verdad se hacía. La verdad dependía de la capacidad de convencimiento de la persona. No tenía necesidad de tener un contenido porque ese contenido podía ser totalmente arbitrario, como que de hecho es la tesis de Lisias. Pero lo extraordinario del Fedro es que Sócrates en el terreno de Lisias quiere mostrar que lo supera porque tiene un conocimiento real del tema central del problema, que vendría a ser justamente
el eros. De ahí que el segundo discurso sea un discurso en el cual Sócrates muestra las carencias en el mismo plano en que se situaba Lisias, las carencias del discurso de Lisias. Pero dice, no nos quedemos así, porque si no los dioses van a caer sobre nosotros y van a dejar que el peso de su omnipotencia nos aplaste. De ahí viene la famosa palinodia, que es el discurso auténtico de rescate de el eros. Y Sócrates se descubre para hacerlo, ¿no? Pues se ha cubierto. Sí. Otra característica importante del Fedro es de que es el único diálogo que transcurre en el campo, no en la ciudad. Sócrates consideraba que en el campo no había posibilidad de filosofar, porque se filosofa con un entorno humano. La dialéctica platónica es una dialéctica mancomunada, es entre varios que van ciñendo la dificultad, krinein, ciñendo la dificultad. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en un filósofo como Descartes. La filosofía moderna no necesita de un interlocutor. Es de solitarios. Claro, no necesita sino de él. Inclusive Descartes decía, me solum aloquendo, me dirijo a mí mismo la palabra. Entonces ahí podríamos considerar que en el caso de Platón, la búsqueda de la verdad es una búsqueda orientada por una noción que se tiene, pero que debe de exponerse de la verdad. Y sin embargo es una exploración, Los interlocutores van recorriendo rutas que desembocan en un impasse y luego van orientándose, pero van descubriendo el entorno. En cambio Descartes no. Descartes ya sabe que lo claro y lo distinto es lo verdadero. En consecuencia, Descartes es un verdadero turista, porque el turista sabe, antes de llegar a un sitio, qué cosa es lo que debe de verse. El turista, por supuesto, orientado por las agencias de turismo, ¿no? Como esa película en que es una tour que hace un grupo de norteamericanos por Europa, y en un momento determinado una señora pregunta, ¿y esta ciudad qué es? Y otra le contesta, si es miércoles es Bruselas. Claro, ¿por qué? Porque está todo ya planificado, no hay sorpresas. Es más, el turista ya no quiere tener la experiencia de la cosa, la fotografía, para poder en su casa luego mirarla como si estuviera frente a la cosa misma. Heidegger viajó 2 veces a Grecia y hay un relato de él, de este viaje. Sí, lo he leído, lindísimo. Sí, y hay una reflexión justamente sobre el turismo. Cuando llega a Venecia, y se da con que hay una industria del turismo. Y la gente viaja para ver los lugares designados. Por ejemplo, en París hay un barrio maravilloso que se llama Ménilmontant. Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque no está en las guías turísticas. Luego los canales de San Martín tampoco. Entonces, en el caso de Platón, tenemos un dia legein, o sea, atravesar la dificultad a través del logos, de la palabra, que es razón, claro, en un sentido muy vasto, ¿no? Y de ese punto de vista,
el Fedro es un diálogo absolutamente incomparable, sin duda. A pesar de que no has querido aceptar de que era el más importante. Pero no, yo tampoco pienso eso, ¿no? Imagínate, todo Platón es importante. No, por supuesto, claro que sí. Sí, sí. Maestro de maestros, ¿no? ¿Ah? Maestro de maestros, Pero ¿no? claro, claro, eso está como un profesor de la Universidad Católica de una época anterior a la mía, este, que le pregunta al alumno en un examen oral, bueno, y dígame qué es Platón. Platón es un filósofo griego. No, 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 dígame, ¿qué es para usted Platón? Platón es el autor de la doctrina y las ideas. No, 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 dígame. Platón es el discípulo de Sócrates. No, señor. Platón es la perfección. Esa era la respuesta que quería el profesor, ¿no? Que le dijera, ¿qué es para usted Platón? La perfección, ¿no? Sí. No, es uno de los grandes forjadores de la filosofía. Recuerda la frase de Alfred North Whitehead. Mm. La historia de la filosofía son notas al pie de página de los diálogos de Platón. Y yo creo que tiene mucha razón. Además, la metafísica, como núcleo de la indagación filosófica, surge con Platón. Antes de Platón es un despropósito hablar de la metafísica de Parménides, la metafísica de Heráclito, porque no hay metafísica. El primero que rompe el mundo en dos, en el mundo de lo sensible, en el mundo de lo inteligible, es Platón. Y desde entonces la filosofía no ha hecho otra cosa que eh, querer realizar las promesas de inteligibilidad de Platón. Y se habla del final de la metafísica con Hegel, porque con Hegel, eso del final de la metafísica también hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque no es tan sencillo. No puede decirse que, que Schopenhauer o el mismo Nietzsche, que combatía la metafísica, no sea un pensador metafísico. Pero la idea central es de que Hegel llega a cumplir las promesas de la metafísica, la plena inteligibilidad, el hecho de que la razón se vincule con la realidad de tal manera que descubre su trama racional. De ahí la famosa frase, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es decir, no hay nada que escape a esta realidad. Y uno de los pilares de este descubrimiento vendría a ser el famoso principium redende rationis de Leibniz, el principio de razón suficiente, ¿no? Nil es sine ratione, no hay nada que no tenga una razón de ser. Bueno, pero ¿cuál es esa razón de ser? Ese es el problema. Y no, la filosofía es fantástica. Es fantástica. Sí, 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 es una rama de la literatura fantástica. Sí. ¿Conoces Pero, la anécdota de Bertrand Russell? Que Bertrand Russell a los 80 años presenta un libro de cuentos que se llama Pesadillas de grandes hombres. Y entonces le preguntan, usted es filósofo y ahora está publicando un libro de literatura. Sí, dice Russell, he dedicado los primeros 80 años de mi vida a la filosofía y pienso dedicar los otros 80 años a otro género de ficción. Y eso Russell, ¿ah? mira, O sea, que no es Heidegger, que puede decirle eso, el místico y qué sé yo, pues no, los que no lo comprenden, ¿no? Sí. bueno, pero para volver al Fedro, el tema este del diálogo, ¿no? ¿Por qué el diálogo es tan importante para Platón?
Porque me imagino que una sola persona no puede ver las dificultades como pueden verlo varios, a pesar de que Platón dice que pensar es dialogar consigo mismo, ¿no? Pero es importante, en primer lugar, que haya un pater tu logu, o sea, un padre del discurso, ¿no? Que es Fedro, nuestro Fedro, en el simposio, y que vaya orientando las diversas visiones del mundo que se dan a partir de los diversos cuestionamientos. Y eso se puede ver solo cuando hay un interlocutor orientado por un auténtico deseo de saber. Por ejemplo, el primer libro de la República de Platón, Trasímaco, es un energúmeno. Al final resulta que Sócrates lo ha ido arrinconando a Trasímaco, de tal manera que llega un momento en que Trasímaco ya está acorralado y no puede negar que él mismo ha sido llevado a ese punto a través de las preguntas de Sócrates, que él ha tenido que contestar afirmativamente. Entonces, cuando ya no tiene palabras, quiere agredir a Sócrates, y lo tienen que agarrar a Trasímaco para que no agreda a Sócrates. Los demás libros de la República, el interlocutor básico es Adimanto y Glaucón, que son los hermanos de Platón, ¿no? Que tienen la capacidad de distanciarse de lo que ellos mismos opinan, porque lo que sucede en las discusiones es de que la persona se identifica de tal manera con aquello que él cree que es verdadero, que cuando es refutado, piensa que lo han refutado a él como ser humano, de ahí que reaccione con violencia. Pero si uno actúa con buena fe, en el sentido de que lo que importa no es ni tú ni yo, lo que importa, como decía Heidegger al inicio del seminario de Lector en el año 1968, la única autoridad aquí es el texto. Y en efecto, nos damos cita, esa frase ya no es de Heidegger, sino de Merleau-Ponty, nos damos cita en el terreno de la razón. Y eso es lo que hace las excelencias de la filosofía, porque la fe no se discute. Y yo estoy convencido de que toda fe es fe de carbonero, porque no hay posibilidad de decir que yo tengo una fe fundamentada en tales y tales razones. No, al final hay un salto al vacío, que es el que realiza la fe. La filosofía y Platón, por ejemplo, Sócrates lo defiende en muchos textos. La filosofía es una preparatio mortis, es una preparación para la muerte, pero la filosofía se estrella contra el muro de la muerte. Yo, si quiero filosóficamente hablar de la muerte, no puedo ir más allá de ella. Es decir, tengo que constatar lo que podemos todos constatar de una u otra manera respecto a lo que nos puede, lo que puede significar la muerte lejana, la muerte cercana, mi propia muerte, etcétera. La fe sí da un salto, pero se sitúa en un plano radicalmente distinto al de la filosofía, lo cual no significa que no haya una fe filosófica. La hay,
La palabra es de Jaspers. Pero es que la palabra fe se presta Sí, a muchas cosas, pues, así ¿no? es, en efecto. Porque ¿cómo que la fe puede ser una virtud, una virtud teologal además, ¿no? Sí, pues claro. Una virtud, ¿no? Es decir, o sea, creer es una virtud. Yo no, No, de no hecho, sé, es discutible por lo menos, ¿no? si yo no tengo fe y quiero tener fe, ¿cómo hago? No me puedo obligar a tener fe. De hecho, ¿se tiene la fe o no se tiene la fe? Jaspers habla de una fe filosófica en el sentido de, como lo dije ayer en la entrevista sobre Sócrates, en el sentido de yo no puedo, si yo creo que lo único que me puede a mí servir para fundamentar algo es la razón, ¿qué voy a utilizar para fundamentar la razón? No puedo utilizar la razón, porque entonces estaría utilizando lo que quiero demostrar en la demostración. Entonces, lo que se puede decir es de que la razón se autofundamenta, pero lo que hay detrás de esa autofundamentación es lo que Nietzsche llamaba Vertrauen, o sea, confianza. La razón, y eso se ve claramente en muchos diálogos de Platón, porque Platón tiene una concepción de la realidad muy vasta y le asigna a la filosofía un lugar privilegiado que permite comprender esa gran dimensión que vendría a ser justamente la doctrina misma de las ideas, en tanto doctrina, ¿no? La palabra teoría Sí, pues no es adecuada, pues es una teoría, ¿no? Platón está convencido de que es la verdad, cosa que Sócrates no podía afirmar nada, porque lo único que él sabía era que no sabía. personajes extraordinarios, ¿no? Pero volviendo a este tema del diálogo, cuando en el Sofista dice Platón el pensamiento, ¿no? La dianoia, ¿no? Es Sí, sí, el sí, diálogo del alma consigo mismo, sí, ¿no? sí, sí, claro, sí, sí, Con otras almas, ¿no? sí, Pero el diálogo, o sea, la idea de que el pensamiento es un diálogo, ¿no? Es algo que vamos viendo, digamos, y tratamos de acercarnos a la verdad a través, pues, de muchas dificultades, porque la verdad no es nunca evidente, ¿no? no, claro, Y nosotros somos disparatados, ¿no? no, por supuesto, la verdad es todo un problema y yo más de una vez he pensado que eh, la verdad es un asunto de notarios y que el filósofo debería de tener la libertad y la capacidad de irrumpir en la realidad a través de esta fuerza que vendría a ser la manera como la razón engendra monstruos, como decía Goya, y dar cabida a, a la fantasía, dar cabida a la posibilidad de construir un mundo, pero eso ya no es filosofía, vendría a ser en el mejor de los casos literatura, porque yo tuve en Múnich un profesor, Arno Baruzzi, que era alemán, pero apellido italiano,
que tiene un libro sobre la filosofía de la mentira. Y yo me había olvidado el título, y yo hablaba siempre de ese libro como el elogio de la mentira, Lob der Lüge, pero no, el libro es la filosofía de la mentira, y habría que hacer un elogio de la mentira. Pero claro, eso no solamente arruina la verdad, sino que nos arruina total y absolutamente. No sé hasta qué punto pueda haber la posibilidad en otro mundo de que la mentira sea la norma. Aunque viéndolo bien, en el Perú la mentira es la norma. Y bueno, recordando a nuestro común amigo Lucho León, ¿no? Sí, Que tiene un escrito, ¿no? Elogio de la mentira, sí, claro. que es muy gracioso. Sí, 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 sí. No, sí, sí. Y Lucho, pues, tiene concepto, ¿no? Bueno, yo no estoy muy errado, o en todo caso, si estoy acertado es porque he leído a Nietzsche. Nietzsche consideraba que Sócrates había pervertido la filosofía al establecer el primado de la razón y anular por completo el instinto. Y dice en el origen de la tragedia, o en el nacimiento de la tragedia, dice que Sócrates ha arruinado el arte griego y el modo de vida griego. Spengler en su Decadencia de Occidente afirmaba que los griegos eran espacio sujeto a forma. Y ha habido a lo largo de muchísimas siglos inclusive, una concepción de los griegos errada. Es Winkelmann el que considera de que, y Nietzsche, de que el griego es un profeta del equilibrio, de la claridad, de la distinción, de la mesura, Mede Nagán, Aristón, Metrón y toda la sentencia de los 7 sabios. No, la razón ocupa sin duda un lugar central y preferencial en la filosofía, pero ella misma debe de poder conocer sus propios límites. Y eso es lo que ha sucedido en el ámbito de la cultura con los románticos, sobre todo los románticos alemanes, ¿no? Pero de una u otra manera, volvemos siempre a Platón. Hay una frase de Hegel que habría que variar. Hegel dice que todo gran filósofo tiene su filosofía y la de Spinoza. Yo creo que habría que decir tiene su filosofía y la de Platón. Porque se ha llegado a afirmar que el platónico más desaforado, René, es Aristóteles. Pero Aristóteles es pues un auténtico discípulo, y el discípulo en el ámbito de la filosofía es un patricida, es un asesino de su padre. La filosofía comienza con el asesinato de Tales de Mileto por parte de Anaximandro, a diferencia de la transmisión que se da en el ámbito de la creencia. Hay una revelación, y esa revelación no se pone en tela de juicio porque no se puede poner en tela de juicio. Cuando se pone en tela de juicio uno ya salió de ella. En cambio la filosofía es eso, es una perpetua traición y una negación de lo anterior. El filósofo es el que mira debajo de la alfombra, es el que está sospechando del engaño, el que está temiendo que todo esto sea una
una farsa y que los valores que yo utilizo para orientar mi vida sean simplemente manipulaciones de poderes terrenales, ¿ah? De gobierno, básicamente, ¿no? De ahí que Platón considerara, pues, que la filosofía no se podía agotar en ella misma. La filosofía tenía que repercutir en el gobierno de los hombres. Recuerda, en la República, el prisionero está feliz ahí viendo las ideas, la justicia que pasa, la valentía, la piedad, pero le dice, no, tú tienes que regresar. Y se ve obligado a regresar, así como se vio obligado a irse arriba, porque no dices, Platón, ¿quién lo desata? Muy Sí, es desatado y de alguna manera obligado, porque él está inmerso en su engaño. ¿Por qué? Porque no cree que sea un engaño. Entonces, subir a la boca de la caverna es pues arduo, es una subida, y luego quedar deslumbrado ante el resplandor de las ideas y poco a poco irse dando cuenta de lo que él ha sido un prisionero. Pero no hay en Platón, no hay en los griegos, la idea de que yo voy a filosofar para mi propia satisfacción, ¿no? La responsabilidad tiene que bajar. política. Claro, totalmente. Y baja, y ahí es cegado por la oscuridad. Entonces es torpe, se cae a un pozo. La famosa historia que cuenta Platón de la esclava Tracia, que se ríe cuando Tales de Mileto se cae a un pozo por estar mirando así, no ve las cosas y Hegel dice, la ventaja del filósofo es de que puede caer a un pozo. En cambio, los demás están en el pozo y ni siquiera se dan cuenta que pueden caer, ¿no? Y por eso es que la lechuza, el búho, es la imagen de la sabiduría. Porque la sabiduría metafísica es mirar, es el teorein. Antes había sido el oír. Akuo es un verbo griego que se construye con genitivo. Entonces yo me apropio de lo que escucho. Además puedo escuchar lo que pasa atrás, en cambio no puedo verlo. Pero con la metafísica, la filosofía se convierte en un asunto de mirar. Y hay una conversión. Esa es la tesis de Heidegger en la teoría, la doctrina de la verdad según Platón. Hay una conversión del ser humano en el ámbito de la filosofía. Y la lechuza, el búho, tiene unos ojos descomunales. Además puede girar y asombrosamente ve de noche. En cambio de día no. De día los mortales, los peatones, digamos, ven las cosas. De noche el único que las ve es el filósofo. Pero ese recuerdo late en su vida diurna. Y se supone que entonces tiene la capacidad de poder gobernar, que es lo que Platón considera. Yo no creo, fíjate, que Platón hubiera querido realizar su programa de gobierno en Siracusa. No, no era ajeno. Platón sabía perfectamente que la corte de Siracusa era de las más, podemos decir ahora, conservadoras, sibaritas, y ahí no iba a poder él establecer
su plan de gobierno. Es Dion el que lo convence de que vaya a tratar de enseñarle a Dionisio. Pero tú sabes, pues los 3 viajes Claro, terminan catastróficamente. lo venden de esclavo. Lo venden de esclavo y un amigo lo reconoce y lo compra. Si te das cuenta, Platón, se compró su Platón, Imagínate. pero lo deja libre. No, si Platón es una de las grandes felicidades Mm, que tenemos, ¿ah? De hecho, sí, sin duda. sí, yo también vuelvo hoy a esos diálogos y bueno, tú has sido mi maestro, pues, Fico. Bueno, no, profesor. Además, incluso mi tesis, ¿no? Hubiera sido una de Efesios si no era porque tenía un asesor Bueno, extraordinario, ¿no? que te he atormentado. No, no, no. Oye, si mi tesis vale algo, que por supuesto creo que vale muy poco, No, pero si vale algo es porque tú estuviste allá atrás para exigirme que no hubiera errores, ¿no? bueno, Claro. bueno, esa es la función, pues, del asesor, ¿no? Mm. Del asesor. Pero el tema, eh, ya lo has tratado maravilloso, pues, ¿no? El tema de Eros, ¿no? Eros, la filosofía es erosofía, ¿no? Sí, claro, sí, pues es Más que filosofía, ¿no? la verdadera expresión, ¿no? Pero hay que entender el eros como la fuerza del vivir. Ese conatus que decía Claro. Spinoza, que se proyecta en todo orden de cosas, pero básica y fundamentalmente en el objeto sexual, porque la sexualidad no es otra cosa que la garantía de la pervivencia. El- el- el, por eso yo establezco una vinculación entre el erotismo en el sentido banal del término y la bibliofilia. El amante de los libros postula a la eternidad a través de la escritura y el amante de las mujeres postula no solo al placer que es inenarrable, sino a la perpetuación de su especie. O sea, yo trato de eternizarme en mis hijos. Y si no tengo, acuérdate de lo que dice Platón en el banquete respecto a cómo la inmortalidad puede lograrse a través de el arte, la postulación de algo que va a durar más allá de lo que voy a durar yo, lo cual también es algo sorprendente, porque en términos terrenales, esa persistencia es muy relativa si sabemos que en un momento determinado el sol se va a apagar. Que de hecho la astronomía ya ha establecido de no sé cuántos millones de años se va a apagar. Pero no va a necesitar el mundo que se apague el sol para desaparecer. ¿Ah? Yo creo que entre estos dos atorrantes, Putin por un lado y Trump por el otro, podemos adelantar ese final. ¿Ah? Podemos terminar con el mundo fácilmente, que se vuelve un planeta muerto. Sí, pues. Bueno, y estamos en ese camino, ¿eh? Porque la tecnología que se supone que nos lleva a la felicidad nos está llevando al contrario, ¿no? Absolutamente. Un tren que va al abismo, ¿no? Sí, no, claro. Y la verdad es que siguen, bueno, no sé, siguen creyendo en el progreso como si fuera... Sí, sí, no, es increíble. Y yo estoy convencido de que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. El término inteligencia artificial referido a eso es errado. No es inteligencia, pero va a ser. Ahora es cálculo. Es algo que posibilita
tener una información extraña, porque el otro día le pregunté a la inteligencia artificial sinónimos de la palabra gerontofobia, o sea, el odio a los viejos. Y dio una serie de sustantivos y de sinónimos, y después un párrafo largo, lo mal que estaba que uno odiara a los mayores, que odiara a los viejos, que eso era algo que debía de erradicarse porque estaba muy mal. O sea, ya estaba moralizando la inteligencia artificial. No, y los que aplauden la inteligencia artificial y que dicen que, caray, por fin, no, no. Qué miedo, oye. No, el hombre desgraciadamente no ha estado a la altura de lo que él mismo ha creado. Porque por un lado, la técnica asombrosa, los progresos en la medicina, en todo orden de cosas, y por otro lado, matándose como en la época de las cavernas. Eso es una barbaridad, es una monstruosidad. Y yo creo que si existe un Dios, habría que iniciar una acción judicial contra él, por haber creado un mundo y no haber sabido lo que estaba haciendo y se le fue de las manos. Pues el barro inicial se convierte en inteligencia artificial. No, habría que iniciar una acción judicial. Y tenemos a todos los millones de seres humanos de testigos de la aberración que ha sido la creación de un mundo. Hume, en su filosofía de la religión natural, habla de un Dios chabacano, un Dios mediocre, un Dios apresurado, que de repente crea el mundo y se da cuenta de que este es un desastre y se desentiende de él. Míralo. Que encima manda a su hijo acá a que lo crucifiquen, sabiendo él, además todo, por supuesto, lo puede saber, ¿no? Desde el momento en que creó a Adán y a Eva, él sabía que su hijo iba a venir y sabía todo, pues, porque un Dios no puede ignorar las cosas. Un Dios ignorante, caray, es lo menos que se le puede pedir, ¿no? Por favor, un Dios ignorante es una contradicción de términos. Absolutamente. El Dios tiene que ser perfecto, infinito, bueno. En realidad no sé por qué tiene que ser bueno, Sí, porque más astucia se necesita para ser malo que para ser bueno. El hecho es de que esto que se me ha ocurrido en este momento, recuerdo una película en que un grupo de judíos de un campo de concentración en las noches deciden acusar a Dios por lo que están pasando, por lo que están pasando ellos, ¿no? Y nombran a un fiscal, a un juez, y se supone que Dios no tiene necesidad de hablar, porque ahí están sus actos, pues, ¿no? Es una película muy interesante y habría que ver eso con un poco más de detenimiento, porque la idea de que Dios es amor hoy es una idea un poco apresurada. Yo creo que habría que tomar las cosas con un poco más de calma y darse cuenta de que nuestro Dios, claro, no es el Dios de los griegos, ¿eh? Esa es otra cosa. Es otra cosa. No, es que es el Dios judío, pues. No, este es el judío cristiano, pues no, ojalá, oye, Los dioses griegos, oye, no, son otra cosa, ¿no? Claro. Y mucho más universales, ¿no? Claro, esos dioses para comenzar no crearon nada. Nada. Ordenaron el mundo. Claro, a veces no lo ordenaban muy bien, pero ¿qué importa? Porque ordenaban de todas maneras
el mundo que era inicialmente no la nada, sino un caos, o sea, un bostezo, el bostezo de la tierra, y luego lo convierten en un cosmos, pues en una cosa hermosa, bella. El mundo es bello, pero claro, el mundo del siglo V antes de Cristo, ese es un mundo que sí valía la pena. Caray, por favor, Pericles, el estadista más grande que ha habido en la historia de la humanidad completa. Y eso lo dice Platón, cuando habla de las virtudes retóricas de Pericles, ¿no? Pero ¿y por qué los hijos de Pericles no son como Pericles? Sí, 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 sí. Oye, no te queremos cansar más, hombre. No, que me van a cansar, al contrario. Maravilloso, maravilloso conversar contigo como siempre. Muy grato estar con ustedes. Y nada, cuando tengas ganas y tiempo, Vamos a seguir, Fico. Yo quiero grabarte sí. ampliamente porque, bueno, no vas a estar siempre, ¿no? No, no, O sea que, espero que no. No, no, no. Soy felizmente optimista, porque creo que no voy a estar siempre. sí, pues ninguno de nosotros, imagínate. Eso está como a Borges, que una vez en la calle alguien le dice, che, vos sos inmortal. No seas pesimista, le dice Borges. No seas pesimista, ¿no? Bueno, Sí. El maravilloso Borges, ¿no? sí, ese es otro tema que podemos conversar más Claro. adelante. Oye, lindo, ¿eh? Claro, Hagamos un programa sobre Borges. sí, claro. Yo me he comprado recientemente, bueno, lo tenía de antes, pero la poesía completa de Borges. Sí, Qué maravilla, oye. sí, sí, sí. Qué hombre tan brillante. Así es, en efecto. Es realmente extraordinario.